Pues tengo el honor de presentarles a todos ustedes al presidente del Instituto Europeo, profesor de cardiología, doctor cum laude en medicina y también escritor, nuestro queridísimo Manuel de la Peña, que pues mira, nos ha regalado con su tiempo y por supuesto con todos sus conocimientos viniendo aquí al estudio para hablar de temas tan importantes como la hipertensión arterial, los infartos y el ictus, que ya tocamos en algún otro momento, pero que hoy día podemos profundizar todavía más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Tatiana y Pedro. Buenos Encantado días. de estar con vosotros. Nosotros encantados de recibirte y tenerte aquí con nosotros y por supuesto de poder enterarnos de primera mano qué es lo que está pasando con estas dolencias que, bueno, pues con estos problemas, ¿no?, que aquejan cada vez a más personas o, bueno, te vamos a preguntar. Partimos por la hipertensión arterial. Esta era una pregunta que ya te hacía fuera. ¿Es verdad que se ha incrementado, se mantiene el número de personas con hipertensión? ¿Hay algún motivo por el cual podamos preocuparnos respecto a esto, más de lo que ya lo podemos hacer? Mira, la hipertensión hoy en día es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, de infarto y de ictus. Y tenemos un problema muy serio porque yo creo que el ciudadano no es consciente de la importancia que tiene la tensión arterial alta. ¿Por qué no es consciente? Porque la tensión arterial alta no crea habitualmente síntomas. Tú vives con la tensión alta asintomático. Al no tener síntomas de ningún tipo, ¿qué ocurre? Que tú no sabes que eres hipertenso. Solo sabes si eres hipertenso si tú realmente te compras un tensiómetro en la farmacia, o te la ves en la farmacia, o te la ves en casa, espontáneamente, esporádicamente, y puedes comprobar o constatar si de verdad eres hipertenso. Por tanto, en la mayoría de los casos, sin síntomas. Y en algunos casos sí genera síntomas. Por ejemplo, el más típico es el dolor de cabeza, la cefalea. Pero si tú tienes un dolor de cabeza, lo más habitual es que te tomes una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno, pero no te paras a pensar que pueda ser la tensión alta. Por tanto, se enmascara esa cefalea y se mete en el cajón desastre de una migraña, de una jaqueca, y lo que realmente es una tensión arterial alta. Y por tanto, esa falta de control, piensa que aproximadamente en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que sufren hipertensión. El 50% de las personas que tienen la tensión alta no lo saben. ¿Podríamos decir entonces que la hipertensión arterial es una especie como de enfermedad fantasma que se oculta detrás de otra? Bueno, de hecho se llama el enemigo silencioso. Nosotros llamamos a la hipertensión el enemigo silencioso porque, como muy bien dices tú, se oculta y no da la cara. A no ser que tú, de una manera casual, te la tomes y puedas comprobar si eres o no eres hipertenso. ¿Y cuándo estamos hablando de problemas de tensión arterial alta? Pues mira, hoy te voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo, y como nos vamos de Semana Santa y estamos viajando en carretera, yo te hago una pregunta muy sencilla a los dos. Tú, cuando vas por la autopista en tu coche, ¿cuál es la velocidad en autopista máxima? Bueno, 120. yo no suelo, 120, ¿no? Vale. No suelo conducir, pero voy siempre muy prudente, sí. Muy prudente, pero la cifra de 120 es la cifra máxima en la autopista. Pues esa es la cifra que en Estados Unidos es la ideal para la tensión alta. Pero hay un margen, como igual que en la autopista, que estamos entre 120 y 140, hay un margen ahí, ¿no? Que ya, bueno, pues empiezas a pisar línea roja en 40. Pues en la tensión arterial es exactamente igual. Cuando tú llegas a 140, igual que en la autopista, ya eres hipertenso. O sea, la tensión arterial se define a nivel de Europa, porque en Estados Unidos la cifra es un poquito más baja, pero en Europa es de 140 de máxima y 90 de mínima. 90 te la voy a equiparar ahora. Si te sirvió esa horquilla de 120 a 140, le llamamos una hipertensión borderline, es decir, está en los límites de la normalidad, igual que cuando vas en el coche, y exactamente igual, vas en los límites de la velocidad, tolerables, pero vas en los límites, y ocurre lo mismo con la mínima. Tú, cuando entras, Tatiana y Pedro, en un túnel, ¿cuál es
tu velocidad dentro de un túnel? 80 creo que era, ¿no? 80. Pues yo te lo estoy equiparando la tensión arterial con la velocidad del coche para que nos quede ya definitivamente grabados. Con lo cual, si yo estoy con una tensión arterial mínima de 8, estoy bien. En Estados Unidos es un pelín más baja, pero las cifras ideales máximas son de 140-90, pero lo ideal es estar en 13, 8, 130, 80, 120, 80. Esas son las cifras ideales. Para que te hagas una idea, yo creo que es bueno, te estoy poniendo este ejemplo porque hay muchas dudas sobre qué velocidad tengo que tener, porque la velocidad de la sangre es lo mismo que la velocidad del coche. Es a la velocidad que va tu sangre, es a la velocidad que va el coche. Lo que pasa es que nosotros le llamamos presión arterial. Es importante este concepto porque hay gente que se cree que viviendo con la tensión arterial alta se puede vivir y tiene un riesgo, como veremos más adelante, muy importante. No sé si te sirve el ejemplo. Sí, muchísimo, es bastante ilustrativo. Nos hablabas de la diferencia según la geografía y la cultura, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos se manejan unos parámetros que a lo mejor aquí en la Comunidad Europea son distintos. ¿Y qué influye en esa diferencia? ¿La alimentación, por ejemplo? Bueno, más que nada las guías clínicas y los criterios de los consensos donde han participado distintas sociedades científicas allí son un poquito más drásticos y bajan la cifra, ¿no? Pero al final quédate con que hay una horquilla entre 120 y 140 y entre 80 y 90. Es una horquilla, ¿no? En la que tal. ¿Qué ocurre realmente no solo en Estados Unidos, sino en el mundo? Hoy hay dos factores que son decisivos en la hipertensión arterial y yo, sin solamente viéndote a ti, ya sé si puede ser hipertensa o no. Con mirarlo, ¿no? Nada más con mirarlo. Y te digo cuál es el primer factor importantísimo: sobrepeso y obesidad. Una persona con la que yo pueda estar sentada, que vea que tiene una gran, por ejemplo, si es un hombre, una gran grasa abdominal, que parece que es una señora embarazada, porque es exactamente lo mismo, ya sé que ese señor es un candidato a ser hipertenso. ¿Por qué? Porque tú piensas que esa grasa abdominal es una mochila que le pones al corazón. En vez de ponerte una mochila en la espalda, es como llevar en la barriga una mochila que provoca una sobrecarga del corazón. O sea que sería, siguiendo con tu ejemplo, sería como ir siempre en primera en el coche. Bueno, más que como en primera, es como llevar el coche sin ajustar bien los frenos o la dirección. Okay. Entonces, yo entiendo que eso es como que el corazón tiene que bombear mucho más fuerte que claro, de lo que... Efectivamente, o sea, debería, ¿no? le estás poniendo una sobrecarga. Pero aquí hay otro factor, aparte del sobrepeso y la obesidad. Tú piensas una cosa, que cada vez hay más obesidad y sobrepeso. ¿Por qué? Porque la alimentación, casi toda la alimentación contiene, son procesos industriales, productos muy elaborados, que para el mejor conservante es la sal. Y aquí tenemos otro gran enemigo, la sal. Pero aquí tenemos una cosa, Tatiana y Pedro. El 70% de las personas son sensibles a la sal y el 30% no. ¡Qué suerte si no eres sensible! Para que te hagas una idea, ser sensible es como ser alérgico, ¿vale? Es decir, yo me voy a tomar cualquier cosa a un restaurante y me pone sal y a mí a lo mejor no me pasa nada y a ti te da un subidón de tensión. Con lo cual hay que saber si somos, llamémosle alérgicos, aunque se llaman pacientes sal sensibles. Hay que saber si lo eres, si influye la sal, porque la sal la dispara habitualmente. ¿Y la sal igual que el azúcar o el azúcar no tiene mayor incidencia en la tensión? El azúcar lo que hace es dispara. Por eso hay tantos diabéticos en el mundo. O sea, en este momento, otra de los factores que influye muchísimo en la hipertensión es la diabetes. En el mundo hay 600 millones de diabéticos. Diabéticos tipo 2 que están muy vinculados al estilo de vida. Fíjate tú que no es normal, antes no era normal que un niño de 15 años o una persona de 40 fuera diabético, y ahora es muy habitual encontrarse.
Es muy habitual. Entonces, la diabetes es otro factor que influye mucho en la hipertensión y además es uno de los factores que más daño hacen a las arterias. O sea que tenemos que entender que aunque hagamos deporte, aunque descansemos, aunque nos cuidemos, respiremos profundo y estemos en contacto con la naturaleza, si no nos alimentamos bien, podemos tener igualmente riesgo nuestra salud, ¿no? Por supuesto, pero acabas de decir algo que sí es importante. Si tú haces deporte, cualquier tipo de actividad física, mira, como si antes de entrar aquí en la radio caminas 20 minutos todos los días, suficiente, o 10 por la mañana y 10 por la tarde. Si tú haces actividad física, tu tensión se regula. Okay. Si tú no haces actividad física, tu tensión es más difícil controlarla. La actividad física es esencial para la tensión arterial, para toda la tensión. Entonces, la obesidad, la diabetes, el ejercicio físico. Fíjate que yo he escrito hace unos meses un artículo sobre la inactividad física en un blog que tengo y lo que más me ha llamado la atención es que hice trending topic porque decía que la inactividad física es la 4ª causa de muerte en el mundo. O sea, tú te puedes morir por no hacer actividad física. Entonces, yo creo que no se le puede decir a la gente, y mucho menos a la gente mayor, que tiene que hacer un deporte intenso. No, simplemente caminar antes de entrar en tu trabajo o al salir, que sales atontado, que sales abotargado de problemas. No te metas en tu casa, camina 20 minutos antes de llegar a tu casa, porque es esencial caminar. Si haces ejercicio físico, todavía mejor. O sea, son factores muy importantes. Y hablando ya de tensión, presión, cuando se nos baja la alta, por ejemplo, ¿es igualmente peligroso? No, no es cuestión de ser peligroso. La alta habitualmente se llama la presión sistólica, que es la presión a la que sale la sangre del corazón. Y lo que ocurre es que a veces el propio estrés emocional, emociones, disgustos, la disparan. También influye mucho el estrés. ¿Por qué el estrés influye muchísimo en esa tensión alta? Así como la mínima tiene otro comportamiento, el alta sí influye mucho el estrés. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con gran estrés, lo que haces es liberar adrenalina, porque le manda a tu cerebro un estímulo nervioso a las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, y lo que hace esa glándula suprarrenal hacer una descarga de catecolaminas, y la más importante es la adrenalina, que todos hemos dicho, tengo picos de adrenalina, pues eso se genera por el estrés. ¿Pero qué hace esa adrenalina? Lo que hace es actúa sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso hay gente que dice, tengo palpitaciones. Es que te ha aumentado la frecuencia cardíaca o te ha aumentado la tensión arterial, porque esa adrenalina influye aumentando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, con lo cual estás aumentando el gasto del corazón, la necesidad, aumentas la cantidad de oxígeno que el corazón necesita. Supongo que la adrenalina en sí es mala, pero ¿de vez en cuando viene bien? Bueno, en dosis pequeñas, un pico de adrenalina a veces te espabila un poco, es buena el estrés, pero claro, una cosa es una dosis de adrenalina y otra cosa es, como decía una periodista que dejó un programa de la televisión, decía, estoy harta de tener 16 picos de adrenalina diarios. Claro, porque llega un momento que el sistema, o sea, tu organismo tiene una gran capacidad de adaptación. Entonces tú ante ese estrés y ante ese impulso, tu organismo se adapta, pero si le sigues dando duro, llega un momento que se agota y ahí entras en un agotamiento psicosomático con dificultades para recuperar. Ahí sí que sería como ir en primera, ¿no? Claro. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando la gente se tira en paracaídas o hace actividades muy de decir, ostras, qué carga de adrenalina. Eso supongo que de vez en cuando, bueno, pues viene bien, sobre todo también para descargarse un poco del estrés. Bueno, ahí liberas miedos, liberas estrés, liberas muchísimas angustias y por tanto ahí entras ya en otro concepto que es la liberación. Hay gente que necesita sentir que es un espíritu libre, entonces esos deportes de liberación, pues evidentemente para los que son capaces de soportarlo, pues muy bien, pero hay que saber cuál es tu estado de las arterias coronarias, porque al final, ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es
cómo está tu coche, ha pasado la ITV, es decir, cómo están tus arterias coronarias. ¿Tus arterias coronarias están libres o tienen algún tipo de obstrucción coronaria por placas de arteriosclerosis que se han formado, depósitos de calcio? Es decir, hay una disminución de ese calibre de la arteria porque no deja de ser una manguera. Y si esa manguera tiene barro, el agua no pasa bien, pues la sangre tampoco puede pasar bien. Por tanto, ahí tenemos que cuidar y saber cómo está por dentro nuestras arterias, si están limpias o si tienen depósitos de colesterol. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos de dos maneras. Primero, por ejemplo, a nivel de corazón se hace una prueba de esfuerzo, que es una ergometría, donde hacemos 4 etapas, ponemos el corazón en máximo esfuerzo, igual que un gimnasio, es exactamente igual que una cinta rodante en un gimnasio, con una diferencia que aquí te monitorizamos la tensión y la frecuencia cardíaca y vemos cómo responde tu corazón. Y si tu corazón responde diciéndote que hay una isquemia, es decir, que falta oxígeno porque no llega sangre adecuadamente, pues esa isquemia lo que está demostrando es que tienes una obstrucción. Y el paso siguiente, cuando ya identificas eso, es hacer un TAC, un angioTAC coronario, donde a través de distintas imágenes se puede hacer entre 62 y 320, es decir, hay una máquina ya que te hace 320 como si fueran, imagínate, radiografías en 15 minutos y lo vemos absolutamente todo. Wow. Con lo cual ahí sabemos si el nivel de obstrucción es superior a 70, ya está indicado hacer lo que se llama una angioplastia, que es poner un stent, que es como un muelle, que te vuelve a abrir la arteria, se vuelve a revascularizar y vuelve a pasar sangre, porque la causa real del infarto de miocardio es la trombosis coronaria. La trombosis es como una bola de nieve que obstruye la arteria, que se produce tanto a nivel del corazón como a nivel del cerebro. A nivel del cerebro, cuando esa arteria es pequeñita y la obstruye, se llama ictus isquémico y es un infarto en realidad cerebral. Pero a veces esa arteria, en vez de obstruirse, se rompe y entonces sale sangre. Y eso se llama ictus hemorrágico, que es el 15% de los casos. ¿Qué ocurre con estos ictus o infartos cerebrales? Que en la mayoría de las ocasiones son tan pequeñitos porque las arterias del corazón son más grandes, las del cerebro son pequeñas. Cuanto más pequeña sea la arteria cerebral, menos te das cuenta. Con lo cual tú puedes tener infartos cerebrales antiguos o ictus antiguos que no te hayas percatado. Y eso vas perdiendo facultades mentales sin darte cuenta. Y supongo que a medida de que tienes menos, o sea, de que te van sucediendo esos mini infartos cerebrales, llegará el momento de que te dé ya el definitivo infarto cerebral, ¿no? Que sea fuerte y ya tú te enteres y ya sea imposible remediarlo. Puede ocurrir eso porque dependiendo de si la arteria cuanto más grande sea, más gruesa, más daño cerebral. Cuanto más pequeñita y más estrechita, menos daño. Entonces, si tú has tenido 3 o 4 infartos cerebrales pequeñitos, lo que pueden decirte es que si pierdes facultades mentales porque entras en áreas del cerebro, imagínate que te produce un daño a nivel del hipocampo y pierdes memoria y aprendizaje, pues muchas veces te dicen que tienes un Alzheimer, cuando lo que realmente tienes es un problema vascular, porque no has controlado tus factores de riesgo. Y esos factores que más daño hacen a nivel cerebral son la hipertensión, la diabetes, las fracciones de colesterol más heterogénicas como que se llaman lipoproteína A y LDL colesterol, y todos esos factores lo que van haciendo es disminuyendo la entrada en la arteria. Es decir, es como si tú vas a entrar con tu coche en el túnel y resulta que para entrar en el túnel se ha estrechado el túnel y ya no puedes entrar, ya no puedes pasar. Pues esto mismo. ¿El estrés también contribuye a este estrechar? Sí. Muchísimo, y además sabes lo que ocurre. ¿En qué se ha notado el estrés? Mira, se ha notado en que la mujer que antes sufría menos infartos, al incorporarse al mundo laboral y ahora ser igual de competitiva que el hombre, exactamente igual, se ve que está más
expuesta a un riesgo de infartos. Mira. Antiguamente la mujer tenía más ictus que infarto y ahora prácticamente está equiparable porque ha cedido a lo bueno, que es al mundo laboral, a la competitividad laboral, a los ascensos, pero también eso conlleva un estrés crónico. Ya. Y el estrés crónico hace un daño enorme. Exacto, dijimos que eso no iba nada bien. Y siguiendo con el tema de la hipertensión, quiero preguntarte, nos hablabas de la salida, que sería la salida de la sangre, que sería la alta, ¿no? Sí. ¿Repercute también algún problema si vemos alguna alteración, por ejemplo, en la que entra el corazón? Sí, por supuesto. La presión a la que entra el corazón es la mínima, es la presión diastólica. Entonces, tú imagínate que en vez de entrar a 80 kilómetros en ese túnel, entras a 120. Claro. Entonces, cuando tu tensión mínima está en 120, el riesgo de un ictus es También. altísimo. Claro, o sea, altísimo. Puede ser que no te ocurra nada, pero lo normal es que cuando esa tensión mínima está en 120 y que ya estás pisando líneas rojas, y como sea una hipertensión diastólica mínima elevada, sostenida en el tiempo, te acaba pasando factura. Doctor, ¿y cómo podemos prevenir? Pues prevenir, yo creo que es difícil. Y te digo por qué es difícil. Mira, en un niño adoptar hábitos y crear hábitos saludables es muy fácil. Cambiar en un adulto un hábito, ¿sabes cuánto tardas en cambiar un adulto un hábito? Si tienes disciplina, 21 días. Ajá, sí. O sea, si tú mañana dices, mira, primero yo te voy a dar un consejo. Jamás digas voy a empezar mañana. Bueno, empiezas nunca, ¿no? Para empezar, claro. Eso es lo primero. O sea, si tú quieres empezar, empiezas hoy. Ajá. Entonces, lo primero que hay que hacer es disciplina, que es dificilísimo. Lo que ocurre es que si tú tienes disciplina y adoptas la disciplina, te vuelves más fuerte mentalmente. Porque tú estás haciendo un esfuerzo para cambiar. Pero un hábito, 21 días. Cualquier tipo de hábito. Tú piensas que tú cuando vas a comer se te van los ojos a las cosas que te llenan con la vista. Pero en realidad tienes que saber esto sí, esto no. Esto me va, esto no me va. Un truco que tengo yo es no comprarlo, lo que sea un pecado. Entonces, no lo ve con la vista, no lo comes. Claro. Tú fíjate cómo es posible que las personas con infarto, que han sufrido un infarto y viven con miedo a tener un segundo infarto, no se cuidan, muchos de ellos. Ya. Siguen fumando. El 21% de una persona que ha tenido un infarto sigue fumando. Sigue teniendo sobrepeso y obesidad. Porque si tú eres diabético, no pasa nada si la tienes controlada, porque hoy es facilísimo controlarla. Por eso yo hablo siempre de pacientes con diabetes o personas con diabetes. Una persona con diabetes es aquel que la tiene súper controlada, sabe autogestionar su propia diabetes. Una persona que es diabético y no la sabe controlar, ese nivel elevado de azúcar de manera continua en sangre está provocando un daño enorme a las arterias. Las está desgastando, por así decirlo. Está provocando un daño, porque la arteria tiene una cosa, por dentro la arteria es como un cutis, es como tú el cutis, pero tú el cutis te lo ves todos los días. Claro. Pero en la arteria no lo ves, pero es exactamente igual que el cutis, delicado. Entonces, cuanto más lo cuides, más vives y mejor, porque aquí la cuestión es vivir con calidad de vida. Y la hipertensión, te aseguro que crea un daño tan grande si no la tienes controlado, que al final envejeces más deprisa. Exacto, y que poco sabemos también de cuidar nuestras emociones porque repercute directamente, ¿no? Muchísimo. Mira, yo creo que no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, no nos han enseñado, y yo creo que tampoco nos han enseñado a una cosa, y yo creo que la única manera de combatir el estrés es gestionando la calma, es decir, que no te altere nada. Exacto. Que no te altere. Es decir, también es muy fácil decir las cosas y otra cosa es hacerlas. Y como yo, por ejemplo, uno de los consejos que estoy dando últimamente, como nadie quiere hacer ejercicio, o sea, hay gente que es muy vocacional, lo de hacer deporte, pero hay gente que no quiere hacer, prefiere un mando a distancia y estar cambiando de programa en la tele. Eso es lo que se practica más a menudo, es el sofá. Yo a esa gente, ¿sabes lo que les aconsejaría? Que se metan en una escuela de baile un día a la semana. Te cambia la vida. Porque bailar. Mira, en una escuela de baile, primero haces ejercicio físico y la música te quita todo el estrés y todos los problemas. Eso. Yo
Fíjate, creo que tenemos que fomentar las escuelas de baile para que las personas fomenten su ejercicio físico, combatan el estrés. Es la única manera. Y estén más alegres también, a Te pesar cambia de todo, sí. te cambia todo, aunque sea un día a la semana, te cambia todo, ya te meterás 2 días. Exacto. Poquito a poco. O más, o más. Es una maravilla poder estar conversando acerca de esto. El tiempo siempre se hace tan cortito, ¿no? Porque, bueno, podríamos seguir preguntando, y yo sé que es de interés de todo el mundo, ya que es algo que lamentablemente vemos cómo va incrementándose, ¿no? En el caso, como ya hablábamos, de los infartos o de los ictus, y que, bueno, pues todos queremos pasar de mejor manera, ¿no? El día a día, fomentar ese bienestar. Pero yo creo que a lo mejor lo que estás comentando es un buen punto de partida, ¿no? También trabajar la disciplina. Es fundamental. La disciplina es esencial y te haces más fuerte. La voluntad, muchísimo más. claro. La voluntad, la disciplina, el decir esto sí, esto no. Voy a sacrificarme mis cosas para tener más calidad de vida. Y al final te digo, acuérdate de lo que te acabo de decir, para cambiar un hábito 21 días de sacrificio. Después ya el cerebro lo aprendió solito. Exacto. Y también, pues, a lo mejor modificar los ambientes en los que estamos y que nos estresan o que no nos gustan o que nos afectan emocionalmente, claro. Por supuesto, y quitarse a la gente tóxica De encima. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Manuel, y de pues compartir toda esta información que vas a hacer para Semana Santa. Muchísimas gracias. Pues de momento tengo que estar aquí porque tengo que resolver una serie de asuntos y bueno, aquí tranquilito, gestionando la calma, Eso. gestionando la paciencia, gestionando mis hábitos, porque es muy fácil hablar, pero hay que hacerlo. Exacto. Y la verdad es que muy tranquilito. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pedro. A ti, Tati, nos escuchamos mañana, como siempre. Eso es, mañana más y mejor. Muchísimas gracias, Tatiana y Pedro.